Este es el programa, Mi Tiempo a Solas con Dios, con el pastor Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo el pastor Alex Valentín. En este programa Mi Tiempo a Solas con Dios. Hoy me acompaña un buen amigo y hermano, Javier Padilla, que es mi invitado especial en el día de hoy para un temita bien sabroso que tenemos para ustedes. Javier, salúdanos. Un saludo para todo el mundo, un placer estar aquí. Conozco a Javier desde que éramos niños, aunque Javier me lleva, que como 2 años tú me puedes llevar a mí. Más o menos, no digamos números porque van a descifrar. Pero tú me llevas como 2 años, pero siempre hemos tenido una relación que hasta primos nos llamamos. Yo no sé ni de dónde sacamos eso, pero toda la vida hemos dicho, te presento a mi primo. Y nos conocemos desde pequeño, pero meditaba en cómo había sido tu niñez. Y por eso fue que quise invitarte específicamente para este tema, porque yo quiero hablar acerca de la salud mental, de problemas que a veces tenemos que están en nuestra mente. Y no estoy hablando problemas de locura, no estoy hablando problemas de demencia, estoy hablando de problemas espirituales mentales, que la Biblia nos habla de ellos, que los ignoramos otra historia, pero la Biblia habla de ellos. Entonces quise invitarte porque conozco tu historia y me gustaría que nos compartieras tu historia. Bueno, realmente un poquito larga de contar, ¿verdad? Pero para resumirte, casi todo empezó cuando tenía aproximadamente 4 años, que comencé a ver unas figuras negras en mi cuarto. Y a raíz de que era un niño no entendía, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Y hablé con mi papá. A veces los adultos no tienen, ¿verdad?, el conocimiento de que hay unas huestes espirituales que se están moviendo. Y dado que no tienen conocimiento, no te pueden orientar. Y estuve pasando esos episodios como aproximadamente hasta los 17 años. Y eso fue lo que me llevó a tener muchos problemas emocionales y mentales. ¿Sabe algo que me llama la atención? Porque estás hablando de que tenías 4 años y que no lo podías entender. Pero entonces eso me lleva a mí a pensar en cómo hay gente que son tan fáciles para juzgar, y que cuando una persona de más edad dice que está pasando por eso, lo primero que le preguntan: ¿y qué puerta tú abriste? ¿Qué puerta espiritual? ¿En qué tú te metiste que no debiste de haberlo hecho? Pero tú tenías 4 años. Y no es por nada, no es que estoy diciendo que somos unos viejos, pero para nosotros cuando teníamos 4 años no había celulares, no había internet. So, a ti nadie te puede venir con esa acusación de que, Javier, ¿y qué puerta tú abriste? Sí, exacto. Uno es un niño inocente, ¿verdad?, a las cosas de la vida. Pero todos sabemos que cuando tú tienes un propósito por el cual Dios te formó, ¿verdad?, siempre el enemigo va a estar desde la niñez temprano tratando de entorpecer ese camino. Y esto de molestar y de atacar a la niña viene desde los tiempos bíblicos, viene desde los tiempos de Jesús. Porque cuando Jesús nace, ya se creen que aproximadamente pueda estar cercano a los 2 años. Y Herodes mandó matar a todos los niños hasta la edad de 2 años. Por el mero hecho de lo que tú acabas de decir, es que cuando Satanás sabe que tenemos un llamado y un propósito de parte de Dios, lo primero que él quiere es destruir. Eso es correcto. Tu niñez fue así, me dijiste, hasta los 17 años. Hasta los 17 años tuve pasando esos problemas sin entender, aunque me creía en el evangelio. Ya a los 17 años me empezaron unos episodios de esquizofrenia, arritmias cardíacas de sobre 200 y pico por minuto, y mucha ansiedad a veces sin motivo alguno, ¿verdad?, aparentemente. Y comienzan a llevarme a médicos del corazón debido a la arritmia cardíaca que me daba tan excesiva. Y cuando no encuentran nada en el corazón, pues hay un cardiólogo que tiene un poquito más de conocimiento en el área psicológica, y él es quien dice: su problema puede ser entonces mental, emocional, y de ahí se refleja en las taquicardias del corazón. Sí, porque yo me acuerdo que tú no podías caminar distancias largas, tú no podías correr porque tú te quedabas sin aire. Yo me acuerdo, y siempre andaba porque pensaban que tú padecías de un asma crónico. Eso es así. Y yo me acuerdo siempre verte con tu pompa. Sí. Tú no podías practicar deporte, tú no podías practicar nada por la condición que tenías.
que hoy en día podemos decir que era algo espiritual. Es correcto, tanto espiritual como emocional, porque cuando hay opresiones negativas en tu vida también se refleja en tus emociones de ser humano, porque cuando tú recibes una opresión tu cuerpo no está preparado para trabajar en ese ambiente de opresión, el cuerpo no fue diseñado para eso, y entonces pues pegas reflejado también en tus emociones comunes humanas, y a veces el error que cometemos, que como una persona tiene una depresión humana, pensando en ese motivo, nunca pensamos que esa opresión puede venir del ambiente espiritual. Pensamos que todos son problemas humanos. Para los que nos están viendo y nos están escuchando, por eso fue que quise invitar a Javier, porque uno de los episodios que grabé con el pastor David, estábamos hablando de lo que es la sanidad espiritual o la sanidad interna, y hablamos de eso, cómo ataques a nuestra mente afectan todo nuestro cuerpo, y estamos buscando una solución o una sanidad que es física cuando no lo es, va mucho más allá. Entonces nosotros a veces pues podemos entender, esto no es físico, esto tiene que ser algo espiritual, pero muchas veces nuestros líderes espirituales ni siquiera ellos entienden lo que está pasando. Pasa a veces, por lo menos entre las amistades de mis padres, que podían ser cristianas algunas, ¿verdad? Pues siempre decían llevar a un psicólogo, llevar a un psiquiatra, lo que sea, pero nunca tuvo el conocimiento de pensar y si es una malicia que lo está perturbando, y por eso está teniendo eso. Y de hecho muchas personas cuando empecé el evangelio todavía no entendían eso. Si no fue hasta el momento en que fui libre de eso, que lo pude expresar. Mira, desde que esto pasó en mi vida, fui libre de esta malicia, mi condición emocional empezó a mejorar. Entonces me acuerdo que el Javier que se vestía de negro, calaveras, todavía el día de hoy, te lo compartí ahorita hablando, todavía el día de hoy te tengo como contacto, te tengo como Javier Roquero, porque es como te llamábamos toda la vida. Y lo tengo todavía no por el hecho, es que simplemente te conocí toda la vida así, te llamé toda la vida así y te tengo en mi teléfono así. Aunque sé que ya tú no estás envuelto en ese tipo de música secular, del heavy metal, que te fascinaba. Sí. No me molesta que me pongan así a veces, porque a veces esa es la marca de mi testimonio, ¿entiendes? Y así la gente pues sabe de dónde uno salió. Hay personas que piensan que el mejor testimonio fue el que nació en el evangelio, todavía estuvo en el evangelio, ese triunfó. Yo digo, no, el mejor testimonio a veces viene del que se cayó muchas veces y tuvo que sudar y depender mucho de Dios para levantarse. Dijiste algo de que fuiste criado en el evangelio. Correcto. Es como yo he dicho, parte de mi testimonio, yo fui criado en el evangelio aunque nunca había conocido a Dios. Iba a la iglesia aunque nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida y empezamos a probar, deja ver si esto me funciona, deja ver si aquello me funciona, y lastimosamente siempre dejamos a Dios como la última alternativa. Pues si ya que el médico no me funcionó, el psicólogo no me funcionó, el psiquiatra no funcionó, pues déjame probar a Dios. He sido criado en el evangelio, pero déjame probar a Dios. Es correcto. Y Dios muchas veces, yo no creo que Dios nos vaya a juzgar por eso, porque no hemos tenido una relación con Dios. Sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. ¿Qué ocurre a los 17 años? Porque dijiste que estuviste así desde los 4 hasta los 17. ¿Qué ocurre a los 17? Que hay un cambio de mentalidad en ti. Pues ya a los 17 el psicólogo me refiere a un centro psiquiátrico, porque el caso había empeorado. Estuve casi 2 semanas en un centro de diagnósticos y tratamiento. Lo que hacen es medicarme con 2 tipos de medicamentos, y entonces de ahí para adelante pues básicamente me querían tener drogado todo el día y la noche. Al yo ver que el profesional de la salud mental no encontró una aparente cura, ¿verdad?, para mi condición, pues no me queda más remedio que pensarle que como me crié en el evangelio había un Dios todopoderoso, que lo que la ciencia humana no puede lograr, él puede lograrlo. Muchas veces pensamos que porque nos criamos en el evangelio la vida es fácil dentro de una iglesia. ¿Cómo fue tu vida? Porque tú seguías vistiéndote de la misma manera.
Sí. Y te están viendo un tipo con el pelo largo, un tipo que llega que es bien raro. ¿Cómo fue tu experiencia? Me tengo que reír porque es que vivimos, yo me río porque yo le estoy enseñando a la congregación que tenemos que ser una de dos. O somos religiosos o somos espirituales. Y si Jesús criticaba a los religiosos, ¿por qué yo tengo que seguir siendo religioso? Es correcto. So, ¿cómo tú te las arreglabas? ¿Cómo tú lo hacías? Pues mira, como eso fue hace aproximadamente 30 años atrás, en aquel tiempo la iglesia era un poquito más close en muchas cosas, ¿verdad? Tampoco habían los estudios teológicos que hay hoy en día, los descubrimientos que hemos hecho, ¿verdad? Cuando me vieron así en la iglesia, yo aparentaba ser una persona de mal y de daño, ¿verdad? Y simplemente era una moda física con la que vestía. La mayoría de los padres le prohibían a los hijos hablar conmigo. Yo no los culpo, porque ellos estaban tratando de cuidar a sus hijos de lo que ellos pensaban que podía ser un daño para sus hijos, ¿verdad? Pero fue un rechazo durante año y medio dentro de la misma iglesia. Tú te vestías a los rockeros, yo me vestía con pantalones anchos, con camisas grandes, y aunque fui nacido y criado dentro del evangelio, pero pasaba por las mismas cosas. Es un charlatán, es un títere, no te le acerques. No sé si alguna vez dijeron está en contra tuya, por esta la dijeron en contra mía. Viene para enamorar a las muchachas de la iglesia, sacarlas de la iglesia. Y sí nos criamos en un ambiente donde no había mucho conocimiento. No hay la facilidad que hay ahora. Nosotros no vivimos la era de celulares y de internet. Entonces, y no lo voy a decir en forma de crítica, pero muchos de los pastores estudiaban hasta llegar al punto de ser pastor y entendían que de en adelante no había que estudiar más nada. Así que el nivel de conocimiento, no tan solamente bíblico, pero social, era bien poco. Y yo creo que esto afectaba mucho en la forma en que nos veían y en la forma en que nos podían señalar o juzgar. Una vez más, repito tus palabras, no los culpo, porque ellos no conocían otra cosa. Eso fue lo que le enseñaron. No es como ahora que tenemos estudios bíblicos, tenemos institutos bíblicos, tenemos universidades bíblicas, tenemos el internet, tenemos un teléfono y podemos ahora quizás prepararnos o meternos más profundo en ciertos temas que antes no lo eran. Yo me acuerdo que antes todo era, eso es un demonio y hay que reprenderlo. Esto es un demonio, hay que reprenderlo, tráelo al frente, vamos a ungirlo, llámate a los líderes. Y muchas veces no era eso. El que yo actuara de esa manera no significaba que yo estaba endemoniado. Dijiste una palabra grave, había una opresión. Habían cosas que me estaban rodeando, que me estaban tratando de sacar del propósito de Dios. Pero no significa literalmente de que estaban dentro de mí. ¿Sabe? El problema es que muchas veces pensamos que todo lo que me rodea tiene que afectar. Bueno, es que lo que pensamos no es que la realidad es que todo lo que me rodea afecta a mi vida de alguna manera u otra. Entonces, donde más afecta nuestra vida es en lo que vemos y en lo que percibimos en nuestra mente. Y esos son lo que nos molesta, los espíritus que están. Porque mira, en una ocasión escuché a una persona decir lo siguiente: no, si tú puedes ir a la iglesia y estar tranquilo porque los demonios no entran a la iglesia. Y yo me eché a reír y dije, bueno, pues esta persona nunca ha ido a mi iglesia, porque yo los he visto, no los he visto sentados, pero los he visto dentro de las personas. Entonces, el problema es que tenemos más gente dentro de nuestras iglesias con problemas espirituales que con problemas físicos. Es correcto. Entonces, así te encontrabas tú. Tu problema era un problema espiritual. No he dicho que tenías un demonio por dentro, pero te acosaban, te molestaban, los veías. ¿Alguna vez hablaste con uno? Por lo menos desde los 4 años solamente veía la sombra, pero ya a la edad de 13 años ya hay uno entró en mí y ya hay una comunicación directa entre él y yo. Okay. O sea, constantemente me hablaba como si fuera el Espíritu Santo hablando a ti. Lo que tienes que hacer en el diacismo, me hablabas esto, aquello, lo otro, directo a esta persona, ¿ves? Y entonces ahí es donde mi condición empeora, porque ya tengo una cosa dentro de mí que no viene de Dios, que es totalmente negativa, que el cuerpo no está preparado para retener eso adentro. Entonces afecta más tu salud corporal también, ¿entiendes? No solamente la emocional.
Pero ya para que eso entre dentro de ti hubo una puerta que se abrió. Sí, correcto. Pero ya eso fue decisión tuya. Eso es correcto. A los 4 años no lo fue. No. A los 13. A los 13. A los 17 entiendes que tiene que haber un cambio. Es correcto. ¿Qué hiciste? Salgo viernes del hospital psiquiátrico. Domingo ya estoy en una iglesia. Dije, necesito ayuda, es el único buscar donde puedo encontrar a Dios. Entiendo que es yendo a una iglesia, que es donde se predica la palabra de Dios y donde hay personas calificadas para ayudarte a encontrarte con Dios. Y ahí comienza tu proceso. Es correcto. Año y medio visitando la iglesia, como ya dije, no con el mejor recibimiento del mundo durante año y medio, ¿verdad? A todo esto pues sigo yendo porque no tenía más opción. O iba ahí aunque me criticaran a ver si Dios me ayudaba, o dejaba de ir y mi condición podía ser igual o peor. Ya año y medio después, pues Dios mueve a una persona a ministrar mi vida, que me dice, tengo unas palabras para ti de parte de Dios. Y ahí es que comienza mi cambio. Entonces, llegó alguien a ministrar a tu vida. Entonces comienza el proceso de restauración para tu vida. Eso es así. Yo conozco tu historia y yo sé que tu liberación y tu conversión no fue dentro de una iglesia. Es lo que yo siempre he dicho. La gente va a la iglesia, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Porque el mero hecho de yo ir a la iglesia no cambia mi vida. Me puede ayudar hasta cierto punto, pero no va a cambiar mi vida. Es hasta que yo no tenga un encuentro personal con Dios. Tu encuentro personal con Dios ocurrió en un cuarto. Es así. Cuéntame eso. Es así. Básicamente tú vas a la iglesia y oyes muchas predicaciones positivas, aunque no tengas un encuentro con Dios. Muchos testimonios de personas que dicen cómo se encontraron con Dios en algún momento de su vida. Hay personas, me acuerdo de una persona que se iba a suicidar y comentó que vio un ángel cara a cara que le dijo, no lo hagas, Dios tiene un propósito contigo. En mi caso no fue así, pero yo tuve un encuentro un día con esta amiga mía que tuvo una posición demoníaca, y durante esa posición ese demonio habló a mi vida y me dijo, quisiera matarte pero no puedo porque hay quien te cuida por tu propósito. Y eso fue lo que me hizo entender ese día de que sí había un propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál era? No sabía, pero de ese día para acá fue que más yo empecé a orarle a él y a decirle que cambiara mi vida y que me ayudara a entender para que él me trajo a este mundo y que me ayudara a ser libre. De ese tiempo en adelante yo empecé a tener experiencias en el cuarto a veces, batallas espirituales horribles. Poníamos a cristiana a veces o trataba de orar y era una batalla inmensa donde yo sentía como si ángeles y demonios estuvieran luchando por el control de mi vida, ¿verdad? Y era bien difícil orar para ese tiempo, pero no fue hasta que sale ese demonio dentro de mí un día un culto donde yo poner la liberación y la claridad mental para poder orar a Dios y empezar a comunicarme con Él directamente. Sí, el estorbo salió, lo que te impedía, y me llama mucho la atención porque un demonio te habla, quisiera matarte, pero hay alguien que te protege. Entonces muchas veces le decimos a la gente, no, si tú estás endemoniado, tú estás totalmente apartado de Dios, tú estás totalmente separado de Dios. Y tú me estás dando a entender que Dios nos sigue protegiendo y nos sigue cuidando, porque somos parte del plan y del propósito de Dios. Así. Por eso yo digo que tiene que haber un cambio de mentalidad dentro de nosotros. Tenemos que empezar a ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Tenemos gente dentro de nuestra iglesia que están peleando batallas que no las conocemos, pero como no vemos que avanzamos, las juzgamos y las señalamos. En vez de simplemente estar ahí para brindarle ese ánimo, ese apoyo que necesitan para poder seguir hacia adelante. ¿Van cuántos años de tu liberación? Aproximadamente 30 años ya. 30 años. ¿Has crecido en el Señor? Muchísimo. ¿Has madurado en el Señor? Muchísimo. ¿Te casaste con una mujer de Dios? Es así. ¿Has sido líder en la iglesia, pastor de jóvenes? Y podemos decir con toda claridad que Dios te está llevando de gloria en gloria. Amén. Amén. Y por eso te quise invitar.
Gracias. Yo sé que a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, yo sé que de alguna manera Dios tiene que ministrar a tu vida. Quizás tus hijos están pasando por un tiempo de rebeldía. Quizás estás pasando por lo mismo que pasó Javier, o quizás tú mismo estás pasando por la misma situación. Tienes que darle la oportunidad a Dios. Es de la única manera en que puede haber un cambio en tu vida. Nosotros no te estamos aquí tratando de vender una religión, porque el Dios que nosotros le servimos no es un Dios de religiones, es un Dios de relación, donde Él quiere que tú seas hijo, porque Él quiere ser tu padre. La Biblia dice: ¿qué padre si un hijo le pide pan le da una piedra? Y lo que queremos traerte es pan, que tú puedas entender que es solamente Dios el único que puede hacer el cambio, o en tu vida o en la de tus seres queridos. Yo quiero dejarlo hasta aquí y voy a hacer algo que no he hecho en ninguno de los programas anteriores, y es que yo quiero orar. Yo quiero orar por esa persona que nos está viendo, por esa persona que nos está escuchando, que quizás está pasando por esto. No sé si tú puedas hacer esa oración para que haya libertad en la persona, para que pueda tener el mismo encuentro que tú tuviste. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta reunión de hoy. Te pedimos, Señor, que aquellos oyentes de este testimonio, Señor, puedan abrir su mente, puedan ser libres, Padre, o puedan tener una esperanza nueva en ti, Señor. Puedan entender que si quizás no han encontrado solución en ningún lado, Padre, porque quizás no la están buscando en ti, o quizás están tratando de buscarla en ti erróneamente, Señor. Solo te pedimos, mi Dios, que tú te encuentres con ellos, que tú te pares en medio de su camino, Señor, y le enseñes que tu poder, Señor, que tu amor, Señor, puede hacerlos libres de cualquier situación que tengan en la vida, y que nuevamente mañana puedan levantarse con esperanzas nuevas y fuerzas nuevas para seguir luchando por su liberación y por su estado emocional, Señor, y mucho más por la salvación que tú tienes para ellos. Te damos gracias, Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.